El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Buenos días, Panamá. Hoy es domingo 13 de septiembre, un día en el que se puede decir que inició el principio del fin de la dictadura, con ese macabro asesinato del doctor Hugo Padafora. Hoy, 35 años después, recordamos a ese héroe y ese gran idealista que fue el chitreano Hugo Espadafora Franco. Bueno, una semana donde empieza la desescalada, donde vuelven los temas de estos dimes y diretes de ataques ante el gobierno. Por cierto, en una semana donde foco y claramente han dado mucho que hablar. Pero yo creo que ese control que estamos teniendo sobre la COVID-19 puede ser una de las noticias importantes de esta semana. Primera semana de desescalada. Mañana viene un avance importante, José, que es la posibilidad de salir indistintamente de tu sexo y de tu género, y obviamente aumento del toque de queda hasta las 11 de la noche. 11 de la noche a 5 de la mañana, Fernando, y también que los domingos se van a mantener como cuarentena total. Antes de seguir, Fernando, felicitar a los distritos de Arraiján, La Chorrera, Capira y Chame, que en el día de ayer estuvieron cumpliendo, y Macaracas. Ya estuvieron celebrando fiesta de fundación, este año como todos, claro, de una manera totalmente diferente. También esa visita del representante Fernando de la empresa española FCC a la Asamblea Nacional de Diputados, que más de todo fue nada más conocer la parte de la empresa, porque los verdaderos protagonistas de la paralización de esa obra no estuvieron allí y no van a estar nunca, que es el exdirector Stevenson Girón, de la Caja del Seguro Social, y por supuesto el expresidente Juan Carlos Varela. No solamente es el hospital o la ciudad hospitalaria, son los otros hospitales que se dejaron de construir en el país, que hoy los estamos necesitando. También, Fernando, una semana donde salieron a protestar estos instructores del INADE a pedir la destitución del director de esta institución, e incluso para el día de mañana van a realizar marchas y cierres de calles de no recibir respuestas. Ellos lo que están solicitando es la destitución, porque señalan que este es un director de puerta cerrada. Y también este proyecto o anteproyecto de ley importante que presentaron los médicos, Fernando, durante este fin de semana. Esta semana, Médicos por Panamá, la doctora Marta Roa y la doctora Ayor Lescano, a quien le doy la bienvenida a Next Noticias. Doctora, un pliego que pide cómo deben ser los protocolos oficiales a cualquier panameño enfermo de COVID. Pero me llama la atención el punto 5 y 6 de esta ley, que las empresas que estén probando vacunas se hagan responsables civil y penalmente si algo sale mal, en una semana donde AstraZeneca ha tenido que dar marcha atrás en su carrera a por la vacuna contra el COVID-19. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Saludos y gracias a todos por el espacio que brindan para la información. Sí, efectivamente, AstraZeneca tuvo percance de efectos secundarios en el tema de la vacuna. Sin saber este tema, ya el proyecto estaba elaborado, estábamos afinando unas cuantas cosas. Se hizo de esta manera, involucrando Estado y empresas, porque resulta que la figura que se creó para traer las vacunas es una figura pública-privada, porque la idea era solo que la empresa que iba a traer la vacuna se hiciera responsable penal y civilmente
por algún daño a la salud de las personas que vayan a ser voluntarias, que va a ser un tipo de ayuda mutua, porque los voluntarios van a ayudar a que la vacuna termine su periodo de investigación, pero también la empresa tendría que ser responsable de estos voluntarios en caso de algún tipo de efecto secundario como el que se presentó, que se ha manifestado en las noticias. Entonces, la verdad es que no veo que haya algún tipo de impedimento para que esta empresa se haga este tipo de responsabilidad a los voluntarios, porque al final, si se logra culminar la investigación satisfactoriamente con la ayuda de estos voluntarios, Sí. Esta empresa va a poder distribuir la vacuna a nivel mundial y las ganancias que van a tener van a ser bastante provechosas para ellos y para todos. O sea, es algo que nos ayuda a todos. Y en cuanto a la otra parte de la ley de la atención primaria, sí estamos recopilando ya toda la casuística de los médicos que hemos trabajado. Claro, como yo siempre lo he dicho desde el inicio, yo estoy trabajando con antivirales, RNA, antivirales para grupos ajustados para embarazadas, porque no todos los antivirales se pueden dar para embarazada, antivirales líquidos para niños y antivirales para la población en general. Con eso me he manejado desde el inicio. Y bueno, mi casuística tiene los datos basados en los antivirales que he utilizado. Y se ha visto durante la evolución de los pacientes, cuando llegan los primeros días de los síntomas, ese dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, como un cansancio, que muchos a veces relacionan como si estuvieran cansados del trabajo. Sí. Dolor de cabeza muy fuerte y a veces tienen síntomas respiratorios. Generalmente los síntomas respiratorios son como a los 2 o 3 días. Entonces, cuando estas personas llegan a estos primeros días, se les da sus antivirales y bueno, miren que, bueno, gracias a Dios que les ha ido bastante bien. Algunas que se tienden a pegar con bacteria porque se baja la defensa, ya uno va monitoreando con un hemograma y le agrega los antibióticos que se requieren. Y bueno, debido a las restricciones, como lo he mencionado, hay personas que han llegado en fase bastante avanzada, fase 2, a veces fase 3. Se trata de hacer lo que se puede acá, pero este es un lugar que, si ustedes lo ven, hay lugares de receta, inhaloterapia, o sea, no hay el equipo para dar un seguimiento diario a un paciente. Es una atención primaria. Doctora, entonces aquí ha habido, es decir, usted ha sido una de las personas más vilipendiadas en esta crisis, donde yo creo que el cuerpo médico, así como ha dado la milla extra, en su trato con el resto del cuerpo médico ha sido realmente, pues, bajo, insultante, pues, de decirles chamanes, matasanos, es decir, entre ellos mismos. Pero usted ha tenido una forma muy particular y una forma, pues, científica de tratar este caso de coronavirus. La última vez que hablamos, usted ya había tratado cerca de 500 personas. ¿Cuántas personas ha tratado? ¿Y qué opina tanto de la hidroxicloroquina como del dióxido de cloro, que también, pues, ha surgido ese nuevo debate? Sí, miren, como siempre no voy a dar mal por mal. Eso no nos va a beneficiar a ninguno, claro, ni a los pacientes ni a nosotros. El pensamiento de cada ser humano, porque independientemente de los títulos que uno tenga en la vida, todos nacimos desnudos y todos somos seres humanos. El pensamiento de cada ser humano es de ese ser humano. Yo lo he vivido en la práctica con mis pacientes y no hay mayor satisfacción que hay. Pues seguimos con la doctora Ayor Lescano. Ella, pues, la conocen aquí, pues empezó hablando de su forma de tratar a los pacientes con COVID, en el momento en el cual la pandemia parecía que estaba fuera de control. Ella llevó unos protocolos
pues, y hasta ahora ha tratado un grupo importante de pacientes en el área de Panamá Oeste. Y la última vez que hablé con ella hace cerca de un mes, llevaba 500 personas tratadas. ¿Ahora cuántas van, doctora? Ok, sí, pienso que atendí desde el mes de marzo hasta la fecha aproximadamente como 1.500 personas. Se está sacando la casuística de los pacientes que he atendido, pero como digo, nada más los he tratado con antivirales. No he utilizado hidroxicloroquina ni he utilizado dióxido de cloro. Es por eso que me abstengo muchas veces de responder si en pro o en contra, porque no es algo que yo pueda decir porque no he tenido la experiencia con los pacientes. Okay. Entonces sería como antiético para mí, pues, criticar de alguna manera el trabajo que están haciendo otros médicos con estos medicamentos, aunque al inicio, si usted ve en la entrevista, sí, yo dije no le doy esto por los efectos secundarios, esto, pero un grupo de cardiólogos, reumatólogos, dijeron no, si durante esto hay pacientes que durante años se tratan con hidroxicloroquina y están bien, estos nada más son 7 a 10 días. Y bueno, yo respeto mucho, soy muy, muy ética en eso y la verdad es que lo que se quiere en esta lucha es que haya fusiones de buenas ideas. Y si hay buenos resultados para los médicos que lo están usando, bueno, bien por todos, porque donde estamos bien uno, estamos bien todos, el país avanza. Claro. Doctora Lescano, como siempre un placer escucharla. Doctora Yor Lescano, presidenta de Médicos Panameños contra el Coronavirus. Ella y un grupo de médicos presentaron un proyecto de ley Médicos por Panamá. Voy a información comercial. Cuando regresemos, desescalada mañana, ¿cómo debe ser y qué actividades se van a liberar? Vamos a tener al director general de Ingresos, Publio de Gracia, también, el ingeniero Guillermo Ruiz, con nosotros después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 13 de septiembre y mañana será un día importante porque, bueno, este mes de septiembre es un mes donde el presidente dice, bueno, estamos en un riesgo alto. ¿Por qué? Porque se está procediendo a la desescalada general y mañana se liberan la salida por sexo, haya un aumento en el toque de queda y solamente se restringe la movilidad para los días domingo. Tengo al director general de Ingresos, Publio de Gracia, mañana un día importante. Bueno, también está con nosotros el ingeniero Guillermo Ruiz. Publio, día importante y, bueno, camino a esa escalada general hacia el 12 de octubre. Buenos días, feliz domingo a todos. Definitivamente seguimos dando pasos hacia adelante, pasos pequeños, pero importante dar esos pasos seguros para garantizar que esta nueva normalidad le llegue a todos. Recordando que estos pasos se vienen dando gracias a que los ciudadanos principalmente están cumpliendo con las medidas de uso de mascarillas, lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico. Muy importante ese cumplimiento y también recordar el esfuerzo que hacen nuestros sectores de nuestro personal sanitario a nivel nacional que garantiza en estos momentos la disponibilidad de camas por si se llega a necesitar que panameños y residentes necesiten ir a nuestros hospitales. Recordar cuáles son los criterios, el RT de 1 o por debajo de 1, la letalidad menor a 3%, la disponibilidad de camas en sala por lo menos el 20% y la disponibilidad en las unidades de cuidados intensivos en la UCRE de un 15%. Esas son las medidas que tenemos que recordar siempre para garantizar esa posibilidad. Como bien lo ha dicho Fernando, el día de mañana es un día importante. Vamos a iniciar las reaperturas que ya se han venido dando, como la construcción, como lo relacionado con modistería y otras actividades económicas que ya esta semana que termina iniciaron sus actividades.
Como bien lo adelantaste, Fernando, el día de mañana, 14 de septiembre, se establece un toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana. Es importante también, Fernando, recordarle a los amigos televidentes y oyentes que esto no significa que tenemos que quedarnos hasta las 11 de la noche en la calle. Claro. Tenemos que seguir cuidando, recordando que la menor posibilidad de contagio es estar en la casa y los menos expuestos. Y también recordar, Fernando, en esa misma línea, que también se levanta las restricciones por género, por sexo, sería principalmente, tanto hombres como mujeres, podemos salir cualquier día de la semana, de lunes a sábado, se mantiene el toque de queda los domingos, pero siempre recordando a los amigos que nos están viendo y amigas, importante que mantengamos esa seguridad para que no nos afecte ni a nosotros ni a ninguno de nuestros hijos. José. Sí, Fernando, Publio, bienvenido, porque se toca un tema muy importante que es la reactivación de la construcción. La semana pasada era más bien como para poner la casa en orden en el tema de construcción. Sin embargo, a partir de mañana podrían darse ya algunas activaciones de las mismas obras. ¿Cómo ayuda este sector a los ingresos del país? Porque es muy importante también conocer cómo se va a ir manejando esto paulatinamente, conociendo que no todos los comercios también van a estar abiertos durante toda esta semana. Toda actividad definitivamente es una oportunidad para mejorar las recaudaciones, pero también hay que reconocer que, por ejemplo, hemos visto esta semana que no ha sido toda la actividad de construcción que ha podido iniciar, tomando en cuenta que tienen que cumplir con las normas de bioseguridad. Pero la construcción, como bien ustedes saben, es parte importante del Producto Interno Bruto del país, aunque en los últimos años ha venido decreciendo, pero creemos que con las gestiones que pre-COVID se han realizado y los incentivos y el impulso a la construcción, podemos en los próximos años recuperar esa bonanza del pasado en la construcción. Sí. La construcción, y como otras actividades, reitero, son importantes. Es más, dentro de los resultados últimos, en el mes de agosto, podría decirse, me indica la jefa de estudios tributarios, que es muy parecido al mes de marzo, es decir, a ese primer mes del impacto del COVID. Por lo que nosotros creemos que estamos con esta desescalada, estamos también teniendo la oportunidad que también los ingresos tributarios puedan mejorar. Pero eso no significa que vamos a lograr, y no quiero ser pesimista, pero sí tengo que ser muy sincero y objetivo, de que existe mucho la posibilidad, es mucho mayor que no logremos lo presupuestado. Por lo que como país, no solamente el Estado, sino también cada ciudadano, de alguna manera tenemos que ser responsables con los usos de nuestros recursos, nosotros como gobierno, de hacer la administración correcta, y también las familias panameñas, tomar en cuenta que aún estamos en esta guerra contra el COVID. Julio, hablando de recursos, mucho se ha criticado, y muchas veces por mala fe, otros por ignorancia, ese modelo de leasing y que se quiere aplicar en el gobierno para pues, lo que son los carros oficiales. Un contrato que yo creo que le falta todavía explicación, y que cuando uno lo analiza y recuerda ver ese montón de chatarra fuera de cualquier ministerio, sobre todo en el interior, uno le encuentra cierta lógica a lo que se está haciendo. Correcto, Fernando. Ya el ministro de la Presidencia y vicepresidente, de manera transparente, ha rendido cuentas al respecto. Sabemos que los ciudadanos muchas veces no tienen la información y nos quedamos a veces en esos titulares, que es parte de la democracia. Claro. Es importante, como acabas de mencionar, que estamos viviendo la necesidad, o durante mucho tiempo el Estado, por medio del gobierno, ha tenido la necesidad de transportar a su personal para atender desde notificaciones a una gira del interior para poder atender reuniones importantes con gremios en el sector de las provincias. Por lo que definitivamente el Estado panameño tiene que tener la capacidad, como cualquier Estado, de tener los recursos para poder atender eso. Obviamente, el uso del transporte se ha visto en los últimos años en la necesidad estratégica de mejor utilizar la figura del leasing en vez de utilizar lo que también puede ser la compra de vehículos para las instituciones. Claro. Pero yo te pongo un ejemplo aquí en la DGI. Recientemente uno de los vehículos fue impactado o impactó a un objeto fijo y tenemos que esperar a que se compre la lámpara, que se compre el radiador. Entonces es todo un proceso. Entonces el tema del leasing viene a ayudar y viene a facilitar la gestión del Estado. Reitero que como autoridad tenemos la obligación de seguir explicando y rindiendo cuentas, pero también pedirle a los ciudadanos
que no nos quedemos solamente en los titulares, sino entender por qué lo estamos haciendo. Y bueno, esa es la función de nosotros como gobierno, de darle las explicaciones y la rendición de cuentas a los ciudadanos. Yo pienso que eso es parte de las reglas democráticas, no nos quedemos nada más en el ruido, como dice el presidente de la República, estamos claros que estamos haciendo las cosas de manera transparente y rindiendo cuentas. Así que lo que le pido a los ciudadanos nada más, que tengan un poquito de criterio al momento de tomar en cuenta estas noticias, y al final, muy probablemente, el resultado va a darnos un poco la razón o damos 100% la razón. Porque, es decir, es un ataque, yo creo que despiadado, que se está haciendo en medio de esta crisis tratando de pescar en río revuelto. Ustedes, como parte del equipo central del gobierno, se están dando cuenta de estos ataques y de dónde vienen, con qué fin. Al final, Fernando, nosotros respetamos la libertad de expresión y reitero, es parte de las reglas democráticas. Las redes sociales y los fenómenos, más allá del periodismo, que es parte del debate, de activismo político, vienen a jugar un rol importante dentro de las democracias modernas. Entramos obviamente los autores y todos los estudiosos al respecto, le ponen al ciudadano lo importante de crear criterio, ¿no? de esa crítica que uno puede, luego de leer el universo que puede existir de información, de tomar una posición al respecto. Nosotros como gobierno tenemos la obligación de atender las cosas, de echar para adelante, rendir cuenta. Al final nosotros administramos los recursos de todos los panameños. Sabemos que puede existir otros intereses, pero reitero, eso es parte de las reglas democráticas. Si uno va a entrar a la cocina, como entramos nosotros, sabemos que la cocina es caliente y que tenemos que administrar todo tipo de emociones, todo tipo de pensamiento, ideas. Eso es parte de ser un país democrático. José. Porque si ustedes se ponen a ver, Publio, los ataques van hacia el vicepresidente de la República, van hacia los ministros, hacia los directores. Sin embargo, miembros del PRD cada semana hacen algo de qué hablar para que de esto se agarre la oposición y tomen fuerza. Ustedes han notado esto, han hablado ustedes con su base para evitar que se den este tipo de escándalos. Tengo la obligación de no poder responderte esta pregunta debido a que me encuentro atendiendo temas de trabajo y prefiero no entrar en esos detalles, sino más bien viéndolo desde el punto de vista como funcionario público, de la rendición de cuentas que tenemos que brindar. La parte política es parte de las reglas democráticas. Sí. Hasta ahí me prefiero quedar, pero somos parte de un equipo de gobierno y donde como equipo tenemos que seguir trabajando. Y como dice el presidente de la República, el tema a veces hay mucho ruido y el ruido a veces no nos puede desviar del objetivo principal, que es garantizarle salud, garantizarle bienestar a todos los países. Regresa a la lotería. La lotería es tal vez una de las instituciones que más ingresos le genera al Estado. Correcto, es importante y casualmente también estaba hablando soy presidente de la Junta Directiva de la Lotería como director general de ingreso sustituyendo al ministro de Economía, que se establece en la ley que cuando el ministro no puede, el ministro más encargado de esta directiva, en el último mes nos hemos reunido como directiva con la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, Elizabeth Gloriera, quien realmente ha hecho una labor importante para que esta actividad nuevamente vuelva pueda ser parte de nuestra vida, ¿no? Con las limitaciones, restricciones correspondientes, se ha hecho bastante avance y hay una educación importante, tanto con los funcionarios como con los billeteros, y Dios mediante, a partir del 12 de octubre, ya la lotería también ha anunciado que el 18 de octubre sería el primer sorteo, pero a partir del 12 de octubre ya se puede, dentro de las actividades que se desescalan, por ejemplo así, entra la lotería. También, casualmente hoy estuve hablando con el secretario de la Junta Técnica de Control de Juego, el licenciado Manuel Sánchez, de ver cómo estaba ese tema. Él está haciendo un excelente trabajo, viendo la posibilidad. Fernando, muy probablemente otros ciudadanos puedan cuestionar el hecho del juego de azar y de los casinos, pero es bastante importante la recaudación. Por años ha sido importante esa recaudación que al final nos brinda beneficio a todos los panameños. Hay que respetar las reglas de bioseguridad, tanto casinos como juegos de suerte y azar, en este caso la lotería, están cumpliendo y tienen un cronograma debidamente atendido y aprobado por el Ministerio de Salud.
Julio, se sabe que los sorteos van a ser por ahora de manera semanal. ¿Ya se tiene previsto más o menos cuándo podremos volver a la realidad de los sorteos? Porque esto también va a generar una pérdida, como ha sido todo el sector económico en el país. Yo pienso que, como iniciamos la entrevista, todo va a ser paso a paso. Creo que este paso, Dios mediante, recordando los criterios, porque ahora estamos en tiempo COVID, no sabemos qué va a pasar mañana, por lo que es importante ir poco a poco. Definitivamente el impacto no solamente con las limitaciones en el horario, las limitaciones de atenciones en almacenes, en tiendas, etcétera, etcétera, disminuyen la posibilidad de que el ciudadano pueda acceder a estos servicios o bienes, a estos bienes también. Claro. Entonces, por lo tanto, el impacto va a ser en todas las actividades, la gran mayoría de las actividades. Definitivamente el tema de la lotería, hemos tenido conversaciones con la directora y con su directora de finanzas, donde la lotería en estos momentos se encuentra en una situación complicada y que depende mucho del aporte que pueda hacer el Estado en este reinicio de sus actividades. Por lo que nosotros vamos a ir midiendo poco a poco y también los resultados que va a arrojar los primeros meses en relación con esa actividad, que no solamente es de ingresos, sino que también le genera esperanza a todos los panameños. Juegos de azar. Los casinos también han dicho estar listos a reiniciar labores. Y ahí me quedo pensando, es decir, todavía el Estado o los estados no han encontrado la forma de tasar el juego en línea. Es parte del debate, pero como lo he dicho anteriormente, en el caso de la lotería, tiene que cualquier modificación, cualquier juego en el futuro en relación con la lotería, tiene que tomar en cuenta los billeteros, 100%. Okay. No hay forma de que se pueda avanzar sin ese apoyo importante y ese pilar importante de los billeteros. En relación con juego y azar, el licenciado Manuel Sánchez ha hecho un extraordinario trabajo, una persona que conoce el tema, ya anteriormente ha estado en gobierno pasado, y definitivamente el tema y hemos hablado y se está regulando ya, no sé si ya o pronto, lo que estoy hablando con él, la actividad relacionada con esos juegos en línea, por lo que es importante, es el cambio en el mundo. Ya probablemente muchos de sus hijos, de los niños, jóvenes, ya no compran un videojuego, ya juegan en línea, y también los adultos juegan en línea otros juegos. Entonces, por lo tanto, cuando se tiene que ver con un tema de suerte y azar y que debe ser regulado, está establecido en las normas panameñas, debe cumplir con la labor de... Bueno, Publio de Gracia, director general de ingresos, gracias. Mañana entonces otro paso importante hacia la nueva normalidad con esa descalada. Guillermo Ruiz, como todos los domingos, bienvenido a Next Noticias. Muchas gracias, don Fernando Correa y estimado José Luis. Memo, pues un tema político pues que parece que la mejor forma de uno desbaratar una confabulación es prendiendo las luces. Y ha quedado esa relación foco claramente, Movín. Ahora resulta que todos y gran parte de las que salen pues, hablando y denunciando esto fueron funcionarios o activistas de la campaña de Juan Carlos Varela. Es decir, estarían pues la estructura esta policial varelista detrás de todas estas situaciones. Yo creo que es bueno para hacer un poco de historia, para que nuestros televidentes tengan una idea de dónde sale todo esto. Movín es un partido político que nunca se inscribió. Y esto es increíble porque esto sale de una decisión de un partido muy, muy pequeño como es el Partido Popular. Cuando en el Partido Popular, Milton Enríquez y Temi de Ovaldía con el ex defensor del pueblo Tejada, no caben, Juan Antonio Tejada, no caben en el partido, en la campaña de Juan Carlos Varela. Recordemos, en el 2014 todos apoyaban a Juan Carlos Varela. Ellos no se llevaban por alguna razón política. Es el problema de siempre, ¿no? Tu peor enemigo en un partido es tu copartidario. Entonces ellos arman una estructura paralela que termina llamándose Movín. Y si tú ves los colores de Movín, comienzan con blanco, verde y negro como para disimular. Sí. Eso cuando termina la campaña, se convierte, tras que ya el Partido Popular era una fila corta, se convierte en la fila aún más corta. ¿Por qué? Porque le ahorró a la campaña de Juan Carlos Varela tener que hacer un grupo de independientes por Varela.
y Movín se convirtió en ese sitio por donde entraban todos los que habían estado en la campaña, pero no habían estado en el Partido Popular y que les daba algo de asquito el Partido Panameñista. Y llegó un momento en que el gobierno llegó a tener hasta 5 ministros de Estado. Sí. El gobierno de Juan Carlos Varela de Movín. O sea, es un partido que nunca se inscribió. Ahí se crearon intereses, ahí se crearon lealtades dentro de los gobiernos, ahí se crearon incluso contactos en todos los niveles, y eso incluye niveles policiales, Fernando y José Luis. Y eso te explica también, yo no sé si es dentro de la policía, pero tiene que haber alguien que le esté pasando información a estos señores de Foco y claramente de dónde están sucediendo las cosas. Eso no es tan fácil. Nosotros que estamos en los medios de comunicación sabemos que esos datos, pues, hay que tener muy buenos contactos dentro de la estructura gubernamental. Algunos como fantasmas dentro de las administraciones que se van colando y se le quedan a los diferentes gobiernos. Entonces Movín se crea como una estructura de respaldo a Juan Carlos Varela. Todo lo que sigue después de eso, que son independientes, que están para salvaguardar la democracia, todo eso es arandelas a una realidad. Son un grupo de empresarios que apoyan a Juan Carlos Varela. ¿Y quién está en problema en este momento en la justicia? Juan Carlos Varela. Entonces, el otro problema es que hay que tirar una cortina de humo que fue la especialidad del gobierno de Varela. Yo quiero recordar que un día sí y otro también, en el gobierno de Varela se comenzaron a dar todo tipo de actos de xenofobia. Aparecían videos viejísimos de una venezolana, un venezolano hablando mal de Panamá, y de repente se hacía viral de la nada. Bueno, ese tipo de cortinas de humo, que en realidad son experimentos sociales muy bien hilvanados de laboratorios de tortura en países como Cuba, pues se tomaron por acá y se están utilizando. Ahora, aparte de eso, el caso de Movín es el caso de un grupo que, al no necesitar inscripción en el Tribunal Electoral, y esa es la parte donde quiero llamar la atención, pues es un grupo cívico que no está inscrito en ninguna parte, pero puede crear empresas, y ahí es donde entran estas situaciones. ¿Por qué necesitan una empresa que se disfrace de comunicación? Para apelar a la libertad de expresión, Fernando. Tú has sido presidente de organizaciones de prensa y tú sabes que cuando aún hay un atropello contra un periodista, para eso están las organizaciones. Bueno, ha pasado contigo mismo, sí, cuando el atropello que llevó adelante el Ministerio Público mandándote a buscar en pleno noticiero hace unos años. Este tipo de cosas no la admite los gremios de defensa de la comunicación y de la libertad de expresión. Entonces se quieren amparar bajo ese paraguas de la libertad de expresión, y es injusto para con los miles de periodistas que sí se juegan todos los días su puesto en las redacciones donde está el fin de la libertad de expresión. Entonces no puede ser posible que bajo este manto que es sagrado, que es el de la libertad de expresión y de la democracia en los medios de comunicación, un grupo de personas quiera utilizar la palabra que usan en Argentina es patoteo, que aquí sería lo que alguna vez llamamos los batalloneros. Bueno, lo que pasa es que ya no se utiliza varilla. Mira, te doy el mejor ejemplo. Si tú querías, por ejemplo, cuando sucedió lo de la fragata, saber quiénes eran los que estaban ahí, tú que eres director de un medio de comunicación, Fernando, tú hubieras mandado al periodista a que esperara hasta el final, que tomara una foto cada uno. Llamas al día siguiente a los involucrados y le preguntas, ¿usted qué hacía ahí? Cuando te digan, no, mire, aquí está, ¿ve? Este es usted. Eso es lo que hace un periodista. Pero cuando tú llamas a azuzar, cuando tú le pides a la población que vaya y escrache y vilipendee a un grupo de personas, eso es otra cosa. Entonces aquí tiene que haber una regulación. O el Tribunal Electoral determina qué es Movín, o la justicia aquí determina qué es Movín, porque no puede ser que aquí cada uno cree un ente disfrazado de empresa y entonces estemos viendo estos espectáculos. Porque ¿sabes qué es lo que pasa, Fernando? Que nosotros vivimos en Panamá, gracias a Dios, pero en otros países te crean otro. Sí. Nada más tenemos que ver el ejemplo de Estados Unidos. En el Kentucky Derby de la semana pasada, vimos milicianos de derecha y milicianos de izquierda, porque en ese estado se permite andar con armas de asalto. Sí. Aquí no se permite andar con armas de asalto, pero sabemos que hay grupos que las usan. Nada más hay que ver lo que pasó en el Corredor Sur hace unas cuantas semanas. Vamos a esperar a llegar a eso. Tendremos que volver a los boinas negras, a los varilleros liberales. Tenemos que volver a los batalloneros. Yo creo que no. Tenemos las instituciones para evitarlo. Pero no puede ser que porque hay un grupo de personas
muy bien encumbradas en los medios de comunicación y sobre todo en el empresariado, que son un minúsculo grupo, que estén pues cubriéndose con un manto de, digamos que, de facilidades pero ahí, y de supuesto respaldo, un pequeño grupo que no son medios de comunicación por ninguna parte. Pero ahí entra algo que hemos tocado varias veces, Memo. Que se lo hagan al CD faltos de experiencia, que se lo hagan los panameñistas faltos de diploma, pero que se lo hagan al PRD, un partido nacido en el gobierno, y que 4 desarrapados tengan al gobierno en jaque. Yo creo que algo está pasando, y lo que hablábamos la semana pasada, los 10 años fuera de gobierno como que oxidaron esa estructura, esa toma tierra que siempre tuvo el PRD al nivel llano en el pueblo. Tú sabes, Fernando, que a pesar de que no he sido PRD, me ha tocado estar en varias reuniones con ellos, y el tema de la calle para el PRD de toda la vida es casi sagrado. Ellos se consideran el partido de la calle. O sea, la calle es del PRD. Y la verdad es que lo han demostrado. Si aquí hay un partido que te saca gente a la calle, es el PRD. Internamente eso duele, lo que está sucediendo. Que haya un pequeño grupo de 3 personas que los vilipendee de esta manera, realmente crea ruido internamente en el PRD. Pero estamos hablando de un PRD que llega al gobierno disgregado, atomizado, y que cada día más pues, se amplía esa grieta entre los grupos internos. Necesitan un líder. Recordemos que ya para estas épocas deberían ellos estar en sus periodos de elecciones internas, que eso normalmente te va creando y van saliendo los nuevos liderazgos. Se habló en un principio del vicepresidente de la República, Carrizo. Se habló también de renovar con gente del grupo de Martín Torrijos. Se habló incluso de la presidencia para Pérez Valladares. Lo cierto es que con toda esta cantidad de nombres no hay un líder. No hay claro quién. Y ya vemos que el presidente de la República pues le está costando esto del gobierno, ni hablar del partido. Yo me imagino que él ni se acuerda dónde queda la sede del partido. Sí. Entonces, hay un tema ahí. Pedro Miguel González es el todopoderoso secretario general del PRD, pero en la Asamblea Nacional, Benicio Robinson ejerce con puño de hierro la presidencia del PRD y la de bancada y sus aliados. Sí. Entonces hay poderes por todas partes y eso es malo precisamente para la convocatoria de un partido diezmado por la pandemia, diezmado porque entró un grupo de exógenos al PRD en los ministerios, de los cuales ellos casi no conocen a nadie. Entonces dependen de muchísimos mandos medios para ir colocando. Y vimos los errores que se cometieron al principio con la botadera que se formó. Tuvieron que cambiar la dirección de la famosa mesa de contrataciones que tenían, de asignaciones de puestos. ¿Por qué? Por el descontento interno que hubo. No solamente con a quienes contrataban, sino a quienes despedían. Ese tipo de situaciones ha desmembrado el PRD. Este PRD de hoy no es el PRD que nosotros hemos conocido durante toda la vida. No es el PRD de siempre, no es el PRD de Martín Torrijos, de Balbina, ni siquiera el de Juan Carlos Navarro. Es un PRD descompuesto y que hay que ver ese PRD finalmente cómo termina de cohesionarse. Creo que la pandemia le ha hecho más daño al gobierno que cohesionarlo. Y este era un momento importante para ellos. ¿Por qué? Porque podían ir a las comunidades, utilizar ese grupo enorme de miembros del PRD que son representantes de corregimiento y alcaldes y cimentarse dentro de las comunidades. No lo han logrado. Sí. Y no lo han logrado más que todo por errores internos y errores políticos. Así es. Guillermo Ruiz, vamos a información comercial. Cuando regresemos, pues el camino de Realizando Metas inició el pasado jueves. ¿Hacia dónde va? Y bueno, las elecciones en los Estados Unidos y la importantísima elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el último capítulo del divorcio de Estados Unidos con América Latina. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 13 de septiembre y esta semana se dio el primer paso para la creación del partido político Realizando Metas. Conmigo, su secretario general provisional, Luis Eduardo Camacho Castro. Luis Eduardo, bienvenido a Entre Líneas. Saludos a toda la audiencia de Entre Líneas, aquí Fernando, a José Luis y al amigo Guillermo.
Para mí un placer poder compartir con ustedes, audiencia, sobre el desarrollo de este proyecto político que busca convertirse, como en su momento lo fue Ricardo Martinelli, en la alternativa del pueblo panameño frente a los graves problemas que lo están afectando. Ok, ya el Tribunal Electoral pues ha notificado al presidente Ricardo Martinelli y a la directiva la aceptación de las 3.000 firmas para iniciar el proceso de inscripción. ¿Cómo debe ser y cómo van a ser los tiempos de ahora en adelante? Bueno, el proceso de conformación de un partido político tiene por lo menos 4 etapas. Okay. La primera etapa, ¿cuál es? Una etapa mixta. La etapa mixta es donde tú tienes que tener X cantidad de firmas de personas que no son fundadores, son los iniciadores que van a respaldar la solicitud que se presenta al Tribunal Electoral con los requisitos que pide la ley. Recogimos alrededor de 3.900 firmas, nada más necesitamos creo que 800, pero llevamos 3.900 firmas, pudimos haber llevado más, pero con 3.900 están bien. Esas firmas tenían que ser entregadas, como efectivamente lo fueron, con otros requisitos que te pide la ley, como por ejemplo el estatuto del futuro partido, la declaración de principios, un esquema de un plan de gobierno y otra serie de requisitos que el código exige. Nosotros entregamos las firmas que fueron validadas y también fueron revisados los requisitos que aportamos, los que te he mencionado. En esta primera etapa, el Tribunal Electoral tiene que revisar todo eso y nosotros ya cumplimos en este momento con esa primera meta, porque hoy el Tribunal Electoral nos hizo la publicación que nos abre el paso para la segunda parte del proceso. Esa es la notificación que le dice a los panameños que existe una solicitud de un colectivo político nuevo que se llama Realizando Metas. Dice, estos son sus estatutos, estos son su declaración de principios, estos son su posible plan de gobierno, esta es su estructura provisional. Y esa publicación que a partir de, ya salió hoy en el primer boletín electoral, tiene que ser publicada 2 veces en el boletín del Tribunal Electoral y 3 veces en un diario de circulación nacional. A partir de la segunda publicación, comienzan a transcurrir 8 días. Esos 8 días se vencen el próximo miércoles, creo que es 23 de septiembre, donde en esos 8 días, porque la publicación se hace para que el fiscal electoral, los miembros de otros partidos o cualquier panameño presente alguna objeción si la tiene a los documentos que hemos presentado. Si no la hay y transcurren 8 días, entonces el Tribunal Electoral emite otra resolución donde nos declara a partir de ese momento partido en formación. Y a partir de ese primer acto, en esa misma resolución se ordena a los funcionarios electorales que nos permitan el acceso a los libros de inscripción y ahora que va a haber inscripción tecnológica, que también nos permitan el acceso a los dispositivos electrónicos donde los cuales se va a realizar la inscripción de adherentes al partido en formación. Pero es importante este detalle, porque la gente dice, ¿dónde me inscribo? No, en este momento nadie se puede inscribir en Realizando Metas. ¿Por qué? Porque no tenemos libros. ¿Por qué no lo tenemos? Porque no somos aún partido en formación. Concluimos la primera etapa, que es entregar los requisitos, fueron validados. Vamos en la segunda etapa, en la mixta esta que te publica lo que ya fue reconocido o revisado, y estamos a la espera de los 8 días para entrar en otra etapa, que es la etapa donde se formaliza el reconocimiento del partido en formación y se da la apertura de los sistemas libros o sistemas tecnológicos para hacer la inscripción. ¿Por qué te aclaro esto? Para cuidarnos del juega vivo.
Claro. Porque aunque nosotros no tenemos libros en estos momentos, hay otros partidos en formación que sí tienen libros. Y ya nosotros tuvimos una mala experiencia cuando estábamos recogiendo las firmas de los iniciadores. En ese momento, un partido estaba recogiendo firmas ya de formación, y cuando la gente se acercaba y le decía que si era el partido de Ricardo Martinelli, decían que sí. Sí. Pero, Luis Eduardo, lo del domingo, lo del fin de semana pasado, con este señor Valenzuela, indica que bueno, que el varelismo no ha muerto y ese va a ser un valladar importante para tratar de entorpecer la inscripción de este partido. Mira, Valenzuela es una herramienta de grandes intereses económicos y políticos. Valenzuela no es el problema para nosotros, son los grandes intereses económicos y políticos del tradicionalismo, que no quieren que Panamá progrese, porque los enemigos de realizando metas son la pobreza, el desempleo, la violencia, la desigualdad social, la desigualdad económica, la mala prestación de los servicios públicos. Esos son nuestros problemas. Esos son nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque son los problemas del pueblo. Y no es... esos problemas del pueblo son generados por grandes intereses económicos y políticos que son realmente a los que nosotros tenemos que enfrentar, no a sus herramientas. Valenzuela no vale la pena ponerle atención a ese hecho, nada más describe lo que tú bien señalas. Hay gente que no quiere que el proyecto de Realizando Metas sea una realidad. ¿Por qué? Porque saben que este es el proyecto que el pueblo espera. ¿Y por qué lo espera? Porque este proyecto está liderado ¿por quién? Por Ricardo Martinelli. Y Ricardo Martinelli, hoy si tú buscas cualquier encuesta que te haga cualquier compañía o cualquier persona, te va a decir que es el líder que los panameños sienten que el país necesita para alcanzar los mejores días que ya vivieron en su momento con Ricardo Martinelli y su gobierno, que hubo crecimiento económico, pero también desarrollo humano. Es decir, que la economía creció, pero el beneficio del crecimiento económico, a diferencia de otros gobiernos, no se quedó en pequeñas cuculitas, le llegó al pueblo panameño. Don José Luis Ríos con nosotros. Camacho, se le ha hecho un poco difícil al partido Realizando Metas realizar todas estas diligencias, quizás por algunos sectores. Sin embargo, la población a través de las redes sociales ya preguntan, como usted lo ha dicho, dónde realizar esa firma para apoyar este partido. ¿Usted cree que durante toda esta semana se pueda dar a alguien que quiera rechazar que este sea un partido ya formalmente? Es posible, pero mira, como dije, nosotros ya logramos nuestra primera meta y vencimos nuestros primeros obstáculos, porque sí hubo obstáculos, porque cuando nosotros presentamos estos requisitos al Tribunal Electoral, lamentablemente se inició la pandemia en ese momento, con el cuento de la suspensión de los términos, se nos fue alargando esto, la revisión de los documentos, hasta que un día yo, como secretario general, envié una carta y le dije al tribunal, yo entiendo que aquí las restricciones nos impiden hacer inscripciones masivas de gente que requieren romper un poco las disposiciones sanitarias, pero la revisión de los documentos no requiere de mucha gente, claro, requiere una o dos personas. Y entonces no tiene ninguna justificación que ustedes no hayan concluido en este momento, no hayan dicho si los documentos están bien o que tenemos que corregir. Claro. Luego de esa carta, el Tribunal Electoral efectivamente nos comunicó las observaciones que ellos tenían a esos que nosotros habíamos entregado. Y una semana después nosotros entregamos las correcciones que ellos nos habían solicitado, entendiendo de que habiendo corregido lo que ellos habían pedido, ya lo que procedía era que se publicara. Claro. Pero para sorpresa nuestra, algunas funcionarias del Tribunal Electoral comenzaron a sacar su propio código
Comenzaron a pedirnos otras cosas, por ejemplo, usted no va a pedir cosas y ya nosotros corregimos según nos dijeron. Y lo peor que, por ejemplo, algunas de estas cosas que pretendían que nosotros metiéramos en nuestro estatuto son normas que ni siquiera han aprobado, ni han sido presentadas en la Asamblea y ni siquiera han sido aprobadas. Claro. Nosotros no podemos adecuar un estatuto del partido a lo que digan futuras leyes que no sabemos si van a aprobar o no. Okay. Entonces está claro de que algunas cepas del Varelavirus 14 y 19 todavía están enquistadas en el Tribunal Electoral y en otras instituciones, y esas cepas que representan junto con el Varelavirus al tradicionalismo económico y al tradicionalismo político tratan de ponernos trabas. Pero ya al notificarnos hoy de la resolución, alcanzamos la primera meta y superamos los primeros obstáculos. Listo. Ahora, estos no van a ser los últimos. Claro. Pero estamos preparados, porque estamos convencidos de que este es el proyecto que los panameños necesitan, y por eso ni los obstáculos ni las dificultades nos van a frenar frente a esta realidad, este compromiso que nosotros tenemos con el pueblo. Así es. Luis Eduardo Camacho Castro, gracias. Quiero terminar contigo, Guillermo, porque hay dos temas que van a marcar la agenda informativa, o más bien tres. Las elecciones de Estados Unidos, la selección del nuevo presidente del BID y una especie de Black Lives Matter a la colombiana, que provocó muertos ya en Bogotá y disturbios en varias ciudades colombianas. Bueno, comenzando por lo último, te puedo decir que lo dijimos la semana pasada. Esto es parte de un plan de tomar la izquierda, de que Venezuela tome la izquierda por las malas cada uno de los países. Se le ha caído un poco con la situación judicial de Rafael Correa en Ecuador y de Evo Morales en Bolivia. Pero Gustavo Petro va por todas en Colombia, porque lo que pudo haber sido manifestaciones pacíficas con toda razón, sí, porque la violencia policial no tiene ninguna justificación, terminó siendo un ataque prácticamente paramilitar a instituciones policiales. Es cierto que la policía de Colombia tiene sus cosas, pero tú te das cuenta evidentemente de que una cosa espontánea terminó siendo tomada por un grupo que evidentemente está muy entrenado. Y esta es la copia exacta de lo que sucedió en Chile el año pasado. Entonces, estas son como células dormidas, como pasa en Europa. Gracias a Dios, en Europa, bueno, gracias a Dios en América Latina todavía no están armados con sí, bombas y con fusiles de asalto, pero no podemos esperar a que eso suceda. En cuanto a Estados Unidos, bueno, esta semana que pasó le salió muy bien a los demócratas pues endilgarle al presidente Trump este tema de que ocultó información del coronavirus. Él pues ha salido a defenderse muy mal con esto de que no quería crear pánico y ha quedado acorralado esta semana. Yo creo que la campaña va a ser así. Todas las semanas va a haber un hecho que va a poner la balanza hacia los demócratas, hacia los republicanos. Ahora mismo la ola se le iba en contra a los demócratas, estaban perdiendo estados que ya tenían asegurados. Florida lo estaban perdiendo y Texas, que incluso habían logrado aruñarle votos, ahora mismo pues volvió a ser un estado completamente rojo. Allá en Estados Unidos eso es republicano. Así que ese tipo de cosas es la que van a suceder. En cuanto a lo del BID, bueno, la defenestración, la autodefenestración de Laura Chinchilla te dice más o menos por dónde van los tiros en este tipo de cosas. Mira, Estados Unidos, para América Latina no es el patio trasero, sino la pared de atrás del garaje. Sí. O sea, está ahí y yo sé que está ahí. Punto. Y así funciona. Lo que Estados Unidos no quiere es que China vaya a tocarle la pared. Y cada vez que China o Rusia o alguno de esos países mueve pieza, pues aparece el grupo de tarea de la seguridad nacional, como nos pasó hace unas cuantas semanas, que fueron bienvenidos aquí a Panamá y a Colombia. Sí, dale cartilla, y ves, se acabó lo de los cubanos, se acabó lo de la vacuna rusa y volvimos al redil. Bueno, es que así funciona el mundo geopolítico, lamentablemente para unos y felicidad para otros. Pero esta es la realidad. Nosotros somos la Unión Europea de Estados Unidos, pero atrás, muy atrás en el vagón, estamos detrás de Hawái. Y cuando digo nosotros ya no hablo de Panamá, hablo de toda América Latina. Pero eso sí, más vale que sigamos ahí y que no nos movamos de ahí. En cuanto a la Unión Europea y a otros países, pues
nada que ver. Pero ya te digo, el BID va a tener el presidente que Estados Unidos quiere, porque si no, el próximo presidente, ya sea Donald Trump o Joe Biden, va a recoger la pelota y la manilla y se la va a llevar. Así es. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, desde mañana nuevamente la discusión del presupuesto general del Estado se retoma en la Asamblea. Vía Zoom. Vía Zoom se va a hacer esto luego de todo lo que ha sucedido durante la semana. También, importante, mañana ya se puede salir hombres y mujeres al mismo tiempo hasta las 11 de la noche, pero como ha dicho Publio de Gracia, director general de Ingresos, usted no tiene que hacer nada prácticamente en la calle hasta las 11 de la noche porque no está nada abierto, así que a ser responsables porque como lo hemos dicho, de aquí en adelante la responsabilidad no solamente del Estado sino de todos los panameños, el uso correcto de las mascarillas y el gel alcoholado, importante llevarlo en cada salida. Mañana habrá protesta por parte de instructores del INADE también tras no recibir respuesta. El inicio del Internet solidario, Internet gratis, que ha dado el Ejecutivo a algunos estudiantes de escuelas oficiales del país. Bueno, era lo que teníamos que contarles hoy domingo 13 de septiembre. Recuerde, este programa se retransmite por KW Continente. En nombre de la doctora Ayor Lescano, del licenciado Publio de Gracia, de Luis Eduardo Camacho Castro y pues del ingeniero Guillermo Ruiz, de José Luis Ríos y de mi persona. Gracias a todos por su audiencia, que tengan un feliz domingo. Recuerden, hoy no sale nadie, mañana ya es otros 500 pesos, así que mañana recuerden salir con prudencia, guardando las medidas de seguridad, que el mundo nos acaba. A todos, que tengan un feliz domingo.